Caso con resorte solamente en B. En el caso con resorte solamente en la posición B, la rotación de la polea y el movimiento vertical de la carga están restringidos entre sí, por lo que se pierde un grado de libertad. Acá lo está pensando como decía recién. Como que uno piensa en tres posibles grados de libertad y después los restringe. Es otra forma de verlo. Los grados de libertad resultantes son dos. El sistema va a ser de orden 4 y un posible conjunto minimal de variables de estado es x2b2, o sea, posición y velocidad de esta masa y posición y velocidad angular de la polea. Eh, porque la posición y velocidad de esta masa va a estar restringida con la polea, porque no hay resorte nada. Entonces, bueno, ¿cómo construir todo esto? Bueno, hay que obtener las relés ahora de todas las cosas. Para la segunda masa, para la horizontal, fíjense cómo está definida la velocidad, la fuerza, esta de acá es una entrada, y hay dos fuerzas opuestas, que una es la fricción, opuestas a la velocidad, y la otra es la tensión que trae el cable, como que acá uno lo está viendo como que ese cable está generando carga sobre la masa, un freno sobre la masa de alguna manera. Pero esta tensión T es la misma fuerza que aparece en la palanca, entonces fíjense el balance de momento. Como esta palanca se considera sin inercia, 0 va a ser T por A2 menos FRB por A1, FRB, fuerza resultante del punto B, que es, no sé lo que es la RB. Y después para la polea, fíjense que la FRB, fuerza de resorte en B, perdón, es la fuerza del resorte en B. Como hay un resorte en B, que acá no está dibujado, la fuerza que hace el resorte para arriba o para este lado, para la palanca, es la misma que hace para el otro lado de la palanca, que esa es FRB. Entonces, J por omega en la palanca, balance de torques, es FRB por R menos FD por R, balance de torques sobre la polea. Y balance de fuerza sobre la polea, 0, porque la polea acá está considerada que no tiene masa, lo que tiene masa es esto que está colgando abajo. Todo uno lo podría considerar como masa de la polea, si quieren, es lo mismo en este caso. Pero si no, la polea, bueno, no tiene masa. O la masa es despreciable. Entonces 0 es igual a FRB más FD menos T1, que T1 es la reacción sobre la masa. Y acá define masa por aceleración de la masa, es T1 menos P, que P es el peso. Entonces acá la duda es cómo armar la EDO, ¿no? O sea, yo necesitaba repasar todo esto para primero refrescarlo yo, lo que está hecho acá, y segundo para decir, no todos están en la misma que lo puedan seguir también. Entonces el DB ya está hecho, acá la cuestión es la EDO. Bueno, entonces voy a copiarme todas las ecuaciones, una por una para tenerlas a mano, así chiquititas nomás, las quiero para no para poder ver bien cuáles ecuaciones tenemos y cuáles. Vamos a ver, vamos a poner ahí, esta para la masa, vamos a poner estas dos para la polea, todas estas son relaciones estructurales. Ahora lo vamos a olvidar. ¿Alguien tiene alguna duda de estas ecuaciones mientras las voy copiando? Es el momento de preguntar. Esta es el balance de torques en la barra o la velocidad. Porque estamos considerando que es una barra que la inercia es despreciable. O sea, si no fuera igual a 0, esto sería igual a J de la barra por la velocidad angular de la barra. Pero como J es más o menos despreciable, decimos, no tiene J vale 0. Perdón, no velocidad angular, aceleración angular. Si J vale 0, bueno, esto es aproximadamente 0, va a ser igual a este balance de torque.
porque la velocidad angular ya está definida, o sea, eh, podríamos haber considerado inercia, pero acá no hubiera cambiado nada. Fíjate que si hubiéramos considerado inercia, hubiéramos dicho, bueno, hay cuatro posibles grados de libertad aparentes, pero después rápidamente uno ve que, como acá abajo no tiene resorte el cable, es inextensible acá, uno dice, bueno, la velocidad de esta masa en realidad está restringida o se mueve junto con esta palanca. Tenga inercia o no tenga inercia. No se puede mover por separado, entonces no me va a aportar grado de libertad. Entonces, como que de alguna manera, si querés, esa inercia de la barra va a estar capturada por la masa. Acá. Es como que apareció como una masa equivalente, esta M2 es la masa que tiene la caja esta, más la inercia, la masa equivalente de la palanca. Como para complejizar ahí un poquito más el, el análisis. Y balance de fuerzas sobre la... Bueno, y ahora para armar la dedo necesitamos los relax. ¿Quién era el que estaba preguntando? Era... ¿quién era el que tenía la duda original de esto? No sé los nombres, pero no me acuerdo quién había preguntado. ¿Y quién es yo? Ah, pero vos, Gabriel, vos sos el que hizo el que inicialmente preguntó eh, por la construcción de la Edo. Ah, está bien, perdón. Pensé que había sido otra persona y después me preguntaba por otro. Bueno, y planteaste las relax, o sea, todas estas está claro que son relés, ¿no? Como dice ahí. Las relés son, en definitiva, todas estas estructurales, que todas estas son relés de esfuerzos o torques, pero después también están estas relés. Estas también son relés. Esta, esta de acá, esta restricción entre velocidades, todo eso son relaciones estructurales. Entonces vamos a anotarlas acá también. Tenemos que B2, omega 2 por A2, allá arriba estaba B1, es igual a omega 2 por A1. También tenemos que B1 es igual a BI, porque, no, perdón, esta no, justamente. Pero si tenemos que BD es igual a cero, o si directamente ponemos que velocidad, ¿cómo se llama? M menos omega por R es igual a cero. La velocidad a la izquierda, esta es igual a la velocidad de M más omega por R, ¿sí? Esto sale de acá. Y bueno, queda la relación estructural del delta. ¿Cómo definimos delta? O delta punto, como definimos velocidad. Bueno, yo acá pondría, va a ser B1 menos BI de delta punto. Entonces, delta punto, abajo, delta punto es igual a B1 menos BI. Entonces integramos, esto queda que delta es igual, si quieren, a I1 menos I izquierda. ¿Ven? Y bueno, y ahora podemos integrar todas, aunque, perdón, la EDO para qué era para B2 o para I2. Posición de la masa, ¿no? I2 o X2. Bueno, de esta tenemos que, si integramos la posición izquierda, es igual a la posición de la masa más tita por R. De acá queda que la posición de la masa es igual a tita por R. Y entonces acá está pasando algo. Eh, B1, esto lo llamo X entonces. No, lo llamo Y porque esta B1 es la misma que acá.
La posición es el desplazamiento respecto al punto inicial. Y uno es tita de la palanca, tita 2 por A1. Y I2 es la posición de la masa horizontal por tita 2 por A2. Necesito un minuto, por favor, que voy a buscar el cargador de esto, que se me va a quedar sin batería. Aguántenme, por favor, un minuto y yo vuelvo. Bueno, ahí volví. Disculpen. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Ahí está. Ahí escucho. Gracias. Eh, bueno, ¿alguna duda de esto hasta acá? Y después, si no, voy planteando las relax. ¿Qué van a decir las relax? Vamos a ir de acá para atrás. Hay una por la masa M2, que va a decir que la masa 2 por la sedación, que vamos a ponerle B2 puntos, así ya no tenemos que definir una relación para las sedaciones. Esto es igual a la fuerza neta 2. Bueno, que en realidad esto que está acá, perdón, a ver, estas ecuaciones en realidad son relest junto con relax. ¿Ves? Y relax ya integrada. Es decir, o sea, esto que está acá en realidad es la fuerza neta, es igual a todo esto. Y después la relax debería ser fuerza neta es igual a masa por velocidad punto. Es esto acá. Pues acá en realidad ya está integrada, lo mismo que en esto. Y relax. Eh, Después, esta es lo mismo, la de la polea. ¿Se entiende por qué? La regla de la polea en definitiva es esto. J por alfa es igual al torque neto. Pero después la estructura es que el torque neto es igual a la suma de los torques por los signos. Bueno, acá ya se despejó una forma más simple de hacerlo, menos sistemática, pero ya simplificada un poco.
Lo único que nos falta es la relac del resorte y de la fricción de la masa. Entonces, el resorte tiene que la fuerza, que acá llamamos FRB, ¿sí? Esto es igual a delta por, lo ponemos así, delta acá por delta. Y por otra parte, lo que es fuerza de fricción, que esa FRB es esta, y por otra parte falta definir esta, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción menos B solamente por la velocidad de esta fricción. Acá ya sabemos que es la velocidad 2, si no podríamos definir una velocidad de fricción. Esto es la velocidad de esa masa. Menos 0, menos cos igual a 0. Bueno, me parece que ya no hay más ecuaciones. Podemos plantearla de lo hacemos acá, este huequito. EDO para B2. Partimos de alguna ecuación para IDO, en realidad. Partimos de alguna ecuación cualquiera. En general conviene usar una, por ejemplo, como la que conviene usar en general es las de estructurales de balance de fuerza. Con cualquier ecuación deberíamos poder llegar a lo mismo, pero podemos plantear esa. Y acuérdense que vamos a ir reemplazando las variables para que quede todo en función de I2, siempre, que es lo que a nosotros nos importa. En función de I2 y de las entradas. Entonces, partimos con M2 por, le voy poniendo colorcito como hace ahí. I2, dos puntos, donde en verde estoy marcando la variable de interés. Este es igual a F en azul. Opa, acá. A F en azul. Tiene un atajo para cambiar de color. Menos T, ahí en rojo están las variables que tiene que expandir. Las dejo en negro para no estar cambiando tanto. Menos fuerza de fricción, que fuerza de fricción va a ser B por, ya la podemos reemplazar, B2, ya fíjense de esta ecuación, ¿no? B2 por I2 punto. ¿Cierto? Y esto es igual a ya está. Entonces, ahora solamente queda cambiar T. Voy a reordenar un poquito antes de hacer eso. Esto queda bien. M2 por I2, dos puntos, más B por I2 puntos. Esto es igual a F menos T. También si escribo de este tamaño, llegan a ver. O mantengo el trazo más grueso, como antes, como esto acá. Voy a hacerlo más chiquito para que con el chiquito se ve. Entonces, ahora, bueno, no ve, ahora a ver. Entonces ahora seguimos acá. Esta hora reemplazamos T. Y vamos a ir marcando, vamos a ver la pantalla, vamos a ver así, las ecuaciones que usamos. La primera, esta ya la usamos, la tacho así. Usamos la de fricción, usamos la de, por ahora nada. Ahora, ¿con qué reemplazamos T? ¿Y dónde está T en todo esto? No sé si es T1, que dice acá. Seguramente, a ver. Esta fuerza de resorte más SD. No, acá, perdón, en esta acá. Acá está T. Entonces podemos despejar T de acá. Donde T
T va a ser igual a F RB por A1. ¿Sí? Esta es la fuerza, balance de torque de la planta. Por A1 sobre A2, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner, voy a poner en rojo lo que queremos cambiar, porque si no, acá no vamos a poner, ¿no? FRB por A1 sobre A2. Y esta ya lo usamos. Ahora, FRB, ¿dónde está? Es 1 por 2. Esto es K por delta, exactamente. Y ahora vamos a delta. ¿Dónde está delta? Porque es delta. Y entonces aquí lo podemos sacar de acá. Creo que la única que queda es esta, ¿no? Esta es delta. Entonces, y esto es I1 menos I izquierda. Perdón, acá nos va a pasar algo que habíamos hablado varias veces, que ahora no lo organizamos. ¿Con cuántos grados de libertad queda este sistema cuando le ponemos resorte P? ¿Cuántos grados de libertad queda? 2. Resorte B, exactamente. Grado de libertad es igual a 2. ¿Y cuáles son? Esos grados de libertad, el orden ya sabemos que va a ser entonces 4, pero ¿cuáles son esos grados de libertad? Y a ver, si el resorte está acá, hay un grado de libertad que tiene que ver con el movimiento de esta palanca y el movimiento de esta masa, todo acoplado. O sea, podemos definir un grado de libertad va a ser I2, la posición de la masa 2, y el otro va a tener que ver con la posición de alguno de estos dos, o la posición angular de la polea, o la posición vertical de esta masa. Es lo que va a definir este elemento del resorte, podemos definir I1, ¿no? Entonces, para la EDO, para como es muy difícil conseguir una EDO, fíjense que estamos esperando una EDO de cuarto orden que aparezca. Es muy difícil cuando hay grados de libertad distintos. Una cosa es cuando uno tiene un solo grado de libertad y una EDO de orden muy alto sobre un mismo grado de libertad va a aparecer una variable derivada un montón de veces nomás. Pero cuando son dos grados de libertad distintos, como en este caso, lo mejor es hacer dos EDOs. EDOs, una por eh, uno por así, PL. Entonces, una EDO por cada grado de libertad. Entonces acá vamos a necesitar así, dos dedos. Voy a bajar todo esto un poco. Dos dedos necesitamos. Una para dos, que es la que estamos haciendo ahora. Una para para una coordenada del otro grado de libertad. Por ejemplo, I1. Podría ser para ti, pero la queremos hacer para I1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, vamos a tener que buscar dos dedos, en realidad. Y va a ser mucho más fácil que hacer una sola. Donde tiene que aparecer un acoplamiento entre las variables. O sea, vamos a tener una EDO, que es esta para I2, donde I1, esta variable va a aparecer como una entrada sobre esta EDO, sobre la EDO final que nos quede. Y después vamos a tener otra EDO para I1, donde I2 va a aparecer como una perturbación o una entrada sobre esa EDO. Entonces, viéndolo de esa forma,
creo que acá, perdón, no puedo usar I1, me parece que me equivoqué. I1 era otra cosa. I1 es la posición de esto, ¿no? De la posición de la palanca. La variable, digamos, la coordenada asociada a este grado de libertad, a lo de acá abajo, puede ser BM. Era lo que quería decir. Yo dije 1 por este subíndice, pero sería IM, para no confundir con esta, I1. ¿Está bien? Entonces, en realidad, acá va a aparecer una para IM y, bueno, creo que ahora podemos seguir. Entonces, tenemos que buscar dos dedos ahora y vamos a seguir trabajando sobre esta hasta que nos aparezca todo en función de I2, de F, que es una entrada, y de IM, que va a ser una entrada para esta dedo. Bueno, si hay dudas al respecto, no se entiende o algo, me paran. Si no, yo voy siguiendo. Entonces, esto vamos a copiarlo y seguir acá abajo. Fíjense ahora, I1, vamos a poner en negro, así. I1 es esto, ahora. I1 está acá. Es la posición superior de la palanca, ¿verdad? Eso es I1, el desplazamiento I1. ¿Sí? Desde la vertical. Ese desplazamiento es I1, que es θ2 por A1. Pero acá podemos escribir θ2 como función de I2, de esta otra ecuación. Entonces, en definitiva, juntando estas dos, para hacer un solo paso, I1 es igual a θ2 por A1, esto va a ser A1 por θ2, que es I2 sobre A2. Entonces, A1 sobre A2 por I2. Acá queda A1 sobre A2 y I2, ahora lo pongo en verde. Ahí está. Es la variable que estábamos buscando. Y nos falta la I izquierda. Voy a hacer un paso más. Así ordeno esto. Primero voy a pasar esto para acá, lo voy a ordenar un poquito. Profe, entonces vamos a hacer dos dedos de segundo orden, uno para I2 y otro para IM. Exacto. Exactamente. Entonces, esto es más. Y acá debería aparecer un cuadrado. ¿Sí? Y de este lado, este término desaparece. Esto se va, este se va. Acá aparece un más. Acá aparece otro cuadrado. Y esto queda IM ahí. Será que un poquito más fácil de seguir. Bueno, y ahora, bueno, perdón, IM es la otra variable. No, esto es I. Ahí está. Bueno, y ahora, ¿cómo representamos I en función de I2 y de IM? Bueno, hay que buscar en las relaciones y fíjense que acá aparece algo. Acá, I izquierda. Donde I izquierda es IM, la que queremos, más θ por R. Pero bueno, fíjense que θ por R es igual a IM por esta otra restricción. Entonces, I izquierda es dos veces IM. Y tiene mucho sentido, si lo ven. Si este punto está quieto, lo que a la velocidad que se mueve el centro de masa, el punto tangencial, como está el doble de distancia,
Pues el centro base está a distancia R. Esta velocidad va a ser omega por R, y esta va a ser omega por 2R, el doble. Entonces lo que se desplaza el punto a la izquierda va a ser el doble que se desplaza el punto a la derecha. Lo voy para arriba, porque está definido para arriba. ¿Está bien? Entonces, izquierda es 2 por I. Entonces todo esto cambia, vamos a poner, voy a poner un poco, quiero poner 2 adelante. 2 por I. Y esa es la primera. Y la segunda verdad, tenemos que hacer lo parecido, ocupamos una operación fundamental, una operación de lambda, podemos partir analógicamente de esta, nosotros ponemos M1 por IM puntos es igual a T1, a ver interna que queremos reemplazar, T1 menos M por G, M1, M1 por G. T1 es FRB más FD, punto. Entonces, Profe, A1 y A2 eran las aceleraciones de cada lado de la polea. No, A2. Sí, profe, no se te escucha. Sí, está con el micrófono apagado. Ah. hola, hola, ahora, Ahora sí se escucha. porque se desconectó, uso el, comunicar más que por chat. Bueno, hasta acá todo bien, ahora es cuestión de seguir trabajando esto. ¿Se volvió a acordar? Sí, con, hola, hola. Se escucha, profe. ¿Está bien? Porque yo veo que me sale en rojo cada rato. Sí, se traba un poco, pero se puede escuchar. Pero bueno, por lo menos, más o menos, creo que puedo seguir escribiendo. Entonces, esto digo es seguir despejando esto. Esto es FRB.
FRB. ¿Qué pasó? Bueno, ahora perdí la conexión con la tablet, creo. Se juega compartir pantalla, no sé si me están escuchando. Ustedes háblenme, por favor. Yo, profe, yo escucho lo que decís, pero la pantalla como que no cambia, la que estás compartiendo. Desapareció, Quedó tildado. desapareció la pantalla. A ver. Profe, ¿qué era a uno y a 2 las aceleraciones de cada lado de la polea? No, es la distancia de la palanca. Ah, Para abajo y distancia. para arriba. Sí. A ver, ahí estoy volviendo a entrar. Eh, no, ahí va. Ahí tiene que haber vuelto. Creo que deberían estar viendo de nuevo. Pero bueno, Sí, ahí vamos a ya ver. se... Vamos a ver. Sí, se ve que mueves el mouse, pero no se escucha nada.
No sé si se escucha. ¿Ah? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Me di cuenta que podía probar con el celular, así que, bueno, estoy conectado con el celular. Bueno, hasta acá lo que estuve haciendo lo fueron siguiendo. Sí. Profe, yo estoy copiando lo de la otra Edo y no entiendo la parte de que pasa de creo que es I1 a I2, que dice que I1 es igual a A1 sobre A2 por I2. ¿Eso de qué ecuación sale? Esto sale, acordémonos por las dudas que I1 es esto, ¿no? Lo de esa posición. Ahí no se ve. Ahí está, sí. Es decir, la posición de ahí de la barra. Bueno, Sí. eso sale de esta ecuación, que es la velocidad en ese punto, es omega de la barra por, no sé si se llega a ver dónde estoy señalando, si no, voy así con el mouse, esto se ve. Por A1, entonces I1 es tita 2, que tita 2 es la palanca, por A1. Pero tita 2 Okay. se puede poner del otro lado de la palanca como I2 sobre A2. Entonces ahí directamente junté en una sola las dos ecuaciones y I1 es A1 sobre A2 por I2. O sea, de entre estas dos despejadas. I1 en función de I2. Desaparece tita, pero acá no importa. Perfecto. Es posible igual por lo que está dando que en algún lado haya metido alguna pata, pero bueno. No sé, capaz que no. No estoy del todo seguro acá porque va a aparecer 2 por 2, es 4. Está un poquito raro, pero bueno. Un poco tedioso trabajarlo así. Ahora estamos con omega punto, que fíjense que así como en esta ecuación, perdón, voy a poner mouse. Con esta ecuación, cuando la integramos, vamos a la restricción de coordenadas. Si la derivamos, podemos sacar una restricción entre aceleraciones, es decir, B2 puntos es igual a omega 2 puntos, perdón, no es esta, pero bueno, se entiende la idea. Va a pasar algo parecido. Esa no es la omega que estamos buscando. La omega que estamos buscando es omega punto, que está acá. Creo que tendría que salir de esta ecuación o de acá, perdón. De esta. Para este lado integramos en el tiempo para obtener restricción entre posiciones, pero si lo hubiéramos derivado teníamos que Bm punto menos omega punto por R es igual a 0, es decir, una restricción en aceleraciones ahora. Que esa es la que podemos usar acá, porque la de arriba no la podemos usar porque es la que acabamos de usar. Nosotros acabamos de despejar FD como esto, entonces ahora no podemos volver a usar la misma porque volvemos al mismo lugar, tenemos que usar otra. Y la que podemos usar es esta. Bm punto menos omega punto R. Entonces, omega punto es el R que a cuadrado y aparece IM 2 puntos, ¿no? Y bueno, creo que ya está. Ahora si reordenamos todos los términos, esto va a quedar M1 más J sobre R cuadrado por IM 2 puntos más esto pasa, se distribuye acá, entonces queda más 4K por IM y esto es igual a menos M1 por G más 2K A1 sobre 2 por I2
que es como una entrada sobre esta cosa. ¿Está bien? Entonces, fíjense que más allá de este 4, si metimos la pata y ese 4 no va, la estructura es la siguiente. En esta ecuación, para IM, es decir, para la posición de esta masa, tenemos un aedo de segundo orden donde no hay término viscoso, no hay disipación. Fíjense que no hay una velocidad. Aparece la posición y después la aceleración. Es un aedo de segundo orden igual, pero que no tiene términos disipativos. Y bueno, eso lo pueden ver porque en este grado de libertad no había ninguna fricción. La única fricción que aparece actúa sobre este segundo grado de libertad. Por otra parte, acá en el término inercial aparece la masa 1, que está bien porque voy a tener el movimiento de esa masa. Esto, que es la inercia de la polea sobre R cuadrado, que es como una masa equivalente que aparece por la inercia rotante de esta polea. Como son un solo grado de libertad, como están restringidos, aparece como una masa equivalente acá. Si hubiéramos trabajado sobre la coordenada angular, hubiera aparecido J, pero M1 por R cuadrado, como una inercia equivalente. Y después acá, más allá del 4, fíjense que aparece el término del resorte, que es este. Es decir, cuando esto venga para abajo, disminuya el IM, lo que va a pasar es que el resorte va a empezar a hacer fuerza para arriba, que es lo que se ve acá. Más allá del 4, que puede ser que esté bien o no. Y después aparece el peso y aparece el efecto de la segunda, del segundo grado de libertad. Que fíjense que también aparece por el resorte. Es decir, lo que se mueve en I2, esto, el desplazamiento de esta carga, de esta masa, multiplicado por la relación de esta palanca, por A1 sobre A2, va a generar un desplazamiento acá, sobre el resorte, en función, en definitiva va a aparecer como una fuerza externa, es decir, ese grado de libertad lo que se está viendo es como si fuera este, pero sin este resorte, donde esta fuerza externa vendría a ser esto, en este ejemplo, ¿se entiende? O sea, I2 ahí aparece como una entrada sobre este subsistema. Y al revés, o análogamente, es lo que pasa del otro lado. Es decir, en la segunda masa sí aparece solamente una masa en el término inercial, porque no tiene acoplada otra inercia. Aparece un término viscoso y aparece el efecto del resorte. Al moverse se estira el resorte del cable y aparece como ese resorte. Pero como entrada aparece la fuerza externa, que directamente es una entrada sobre el sistema, y aparece el efecto del movimiento de la masa, de la que cuelga, multiplicada por el resorte, como el resorte viene a desacoplar esos 2 grados de libertad. Es un poco lo que estaría mostrando ahora. Y va multiplicada por toda esta relación porque bueno, la fuerza que hace el resorte para arriba se multiplica por esta relación de palanca y esa es la fuerza que va a terminar apareciendo sobre la masa abajo. ¿Está bien? No sé si esto quedó claro o hay dudas o muchas preguntas. Perdón, hablaron los dos al mismo tiempo, me parece, y no escuché. Pregunta, Gaby. Para hacer un DB a partir de las E2. Porque, a ver, una cosa es hacer el DB directamente de las relaciones estructurales y relax, que es lo que estuvimos haciendo en las últimas clases. Y otra forma, si uno ya tiene la EDO, es hacerlo desde acá. ¿Y cómo se hace? Por cada EDO, fíjense, esto es una EDO de segundo orden.
Vamos a poner así. Y esto también. Por cada dedo, directamente vamos a poner una señal que va a ser la salida. Es decir, vamos a tener I, M en una dedo. Y podemos poner la otra, que es I2. Y ahora, para cada una, hay que poner tantos integradores como orden de la EDO. Fíjense que si la de IM es de segundo orden, necesitamos integrar 2 veces esta aceleración, en definitiva, lo que estamos queriendo decir. Es decir, vamos a poner un integrador acá. Esto viene a ser IM punto, que no importa que no aparezca en la EDO, pero tiene que existir porque era una EDO de segundo orden. O sea que es una variable de estado también. Y lo mismo para la otra. En este caso las dos son de segundo orden. Eso no siempre tiene que pasar. Entonces acá vamos a tener integral de I2, 2 puntos. Y esto es I2 puntos. Bueno, y ahora esto es bastante sistemático. Lo que hay que hacer ahora para cada dedo es despejar la mayor derivada, sería. En los dos casos. En este caso, IM 2 puntos, como hay que pasar todo para allá. Queda. Va a ser en definitiva, lo podemos hacer directamente en el DB. Va a haber una ganancia que va a ser 1 sobre, o sea, la inversa del paréntesis, ¿no? Más A1 más y esto que sale de una suma. Va a salir de una suma. ¿Y qué hay en esta suma? Hay un término, que es el peso, que es una entrada, M es 1 por G, una entrada parámetro. Y después hay una retroalimentación de varias cosas. Una retroalimentación de IM, que va a aparecer como menos. Y acá multiplicado por 4K. Y otra retroalimentación de I2 que aparece multiplicado por 2K por A1 sobre A2. Y aparece positivo. Que es 2K A1 sobre A2. Ahí ya cómo sería. Y para la otra lo mismo. I2 va a ser 1 sobre M. Y acá viene una suma. Profe, creo que en la primera EDO, en el término que multiplica a IM, no es al cuadrado, el A1 sobre 2. En la otra, en la otra. No, en el otro. En el término de IM, a la derecha. No. En la EDO de I2, Ah, perdón, acá, dice, ese último término, la razón entre las distancias. Sí, tienes razón, gracias. Ahí está. No, es cuadrado ese. No, sí. Bueno, a ver. No, es 2 por IM. No, está bien. No es cuadrado. Gracias. Y acá ya nos cambió, no. Estamos haciendo la I2. Después. Bueno, esto es 1 sobre todo esto y acá aparece B o menos B por I2 puntos. Y aparece también A1 cuadrado sobre A2, A1 sobre A2 cuadrado por K.
con un menos también. Todo eso es una sola ganancia. Por I2. Y acá aparece F como una entrada. Y aparece 2 por A1 sobre A2 por K por IM, que es lo que está acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Dos por A1, que dije sobre A2 por K. Puentecito, listo. Ahí quedó medio rara la cosa, pero va. Voy a reescribir esto un poquito acá abajo, no se mezcle tanto. Dos. No, K sobre 2. Ok, bien, ¿se entendió eso? Y acá fíjense que ahora lo que nos quedó para hacer un DB desde las E2, esto es un DB sin lazos algebraicos, sin derivadores, sin integradores redundantes, un DB perfecto. Oh, perfecto. Bueno. Eso tiene la ventaja de hacer el DB desde la EDO, si no tiene las EDO. Porque, aclaro esto, los que no hayan visto el ejercicio, en esta resolución hace el DB directamente desde las relax. Y fíjense que acá aparece un derivador. Y bueno, ¿por qué aparece un derivador? Fíjense, el derivador está con la masa M1, que es la masa que cuelga. O sea, hay un lazo algebraico acá. O bueno, no hay lazo porque está el derivador en realidad. Pero si uno resuelve este derivador va a tener apareciendo un lazo, que tiene que ver con ese acoplamiento entre la polea y la masa. ¿Sí? Este acoplamiento, estos dos grados de libertad, ¿sí? En el DB original como un derivador. Cuando uno hizo la EDO, como lo resolvió eso implícitamente, apareció acá M1 más J sobre R cuadrado. Acá, esta es como la masa equivalente que aparece al resolver el lazo algebraico que aparece acá. Pero como ya está resuelto en la EDO, al hacer un DB a partir de esta EDO ya está resuelto ese lazo algebraico. Y fíjense que la masa ahora para IM es M1 más J sobre R cuadrado. Pero no aparece tita, no aparece omega, no aparece nada de eso. Nada de la polea. Y en realidad ni siquiera lo queremos. O por lo menos acá. Ahora, si lo quisiéramos, lo podemos reconstruir acá, sin lazo algebraico, a partir de las relaciones. Relax y relax. Bueno. Yo sigo acá. Si me necesito. Muy bien, más o menos. Bien. Como que sí. Se está escuchando. Sí.
¿Se escucha? Escucha. No, bueno, eso, estoy preguntando si vienen bien hasta acá, quedó claro esto. Bien. Sí, quedó claro. Ahí, profe, la única complicación que encuentro en estos ejercicios es, por ejemplo, cuando hay que definir el desplazamiento del resorte, Sí. tipo con la relación de velocidades. O sea, se me confunden los signos. Pero bueno, supongo que es práctico. ¿En qué sentido se te confunden Claro. los signos? Y porque, por ejemplo, yo ahí tengo 3 velocidades, la derecha, izquierda y la de la masa, ¿no? Sí. Si... no, con los desplazamientos, bueno, pero es con la velocidad también. Es como que si yo digo, bueno, se comprime en un sentido... No, ahí es con la B1 y BI, el resorte, ¿no? Sí. O sea, es la diferencia entre esas velocidades. Sí. En definitiva, acá, a ver, lo voy a dibujar abajo, hago un dibujito más. Nosotros ahí tenemos un resorte que es algo así, y acá, ¿no? Tenemos 2 puntitos. Y vamos a suponer, lo voy a hacer en colores, vamos a poner el verde. Definimos que esto es B1 y definimos BI en este sentido, ¿no? Entonces, en definitiva, acá lo que estamos viendo, si lo pensamos en velocidades, es cuánto vale la velocidad delta punto. O sea, la velocidad con la que se deforma ese resorte. Si las dos velocidades están definidas en el mismo sentido, fíjate que físicamente, si las dos tienen el mismo valor, son iguales, se mueven juntas, todo lo que va a estar pasando es que todo este resorte se va a estar desplazando, ¿no? O sea, Claro, si se no mueven, se va a estar deformando. o sea, si O sea, son capaz iguales, que... las Sí, velocidades sí, es como que tienen que valer 0. Ahora, si están definidas las dos para el mismo lado y son iguales, uno nunca podría definir delta punto, o sea, la velocidad de formación, como B1 más BI. Porque acá se estarían sumando. Si son iguales, acá te estaría dando una velocidad de formación. Entonces, a lo que quiero ir, claro. que delta, sí o sí, no delta, o delta punto, sí o sí va a ser la diferencia entre las dos. B1 menos BI o delta punto es BI menos B1. Y es indistinto eso. ¿Cuál uno define? O sea, lo puedes pensar directamente, bueno, es la diferencia entre las dos. Es la diferencia entre las dos, pues están definidas con el mismo sentido. Si uno hubiera definido BI para atrás, para abajo, ahí sí, un valor positivo de B1 y un valor positivo de BI te genera una deformación. Entonces ahí sí la que vale, esas no valen las de arriba, y la que vale es delta punto, es B1 más BI. O Claro, perfecto. es igual a menos B1 menos BI. O sea, tienen que tener el mismo signo. Solamente cuando están definidas con sentido distinto. Es raro. Por eso uno intenta definir las velocidades y las posiciones respecto a un mismo marco. Entonces tienen todas el mismo sentido y después es fácil encontrar una relación de delta como la diferencia entre las dos. Que sería alguna de estas dos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo queda definido? Con estos dos casos. Fíjate que para esta la voy a llamar 1 y 2. Para la 1, imagínate que BI está quieto. O sea, este punto está fijo. Vamos a suponer que este punto tenga velocidad 0. Y B1 es positiva. Esto implica que delta va a estar creciendo para arriba. O sea, delta punto crece para arriba. O sea que se está estirando. Cuando un delta punto es positivo acá,
con la ecuación 1, implica tracción. En este caso, por lo menos. Y en el otro caso, si BI vale 0, de nuevo, o sea, vamos a suponer el segundo caso, cuando BI vale 0, un valor positivo de B1 implica que delta está creciendo negativamente. O sea que delta va a estar creciendo para adentro, perdón, delta también crece para allá, en el sentido de B1 físicamente, porque se va a estar estirando, pero este delta punto es menor que 0, es negativo, por esa ecuación. Entonces acá el sentido positivo es la compresión. O lo podemos pensar al revés. Ahí, En vez de pensarlo así, el sentido positivo no sigue siendo atracción, solo que si la velocidad es 0 en B1. En B1 es acá arriba. Y BI es acá abajo. Claro. Pero ¿por qué? Si ahí, pero recién escribiste, ese es el desplazamiento negativo. Exacto, porque acá, si BI, o sea, estoy manteniendo en los dos casos BI fijo. Entonces, si estiro para arriba, con la definición 2, con esta, la segunda de acá abajo, esta, quiero decir que si este vale 0, delta punto es menos B1. B1 es positivo para arriba, no importa. Son sistemas de referencia distintos los deltas que los B. Entonces, si B1 es positivo para arriba, bueno, delta punto tiene que ser negativo. Físicamente se va a mover para arriba ese punto, porque físicamente es lo mismo. Matemáticamente, si querés, hay una restricción ahí que dice que cuando se estira para arriba, cuando se estira, delta punto es negativo, o delta es negativo. Que sería, en realidad, podríamos haberlo pensado como en el segundo caso, dejamos fijo B1. Si dejamos fijo el punto de arriba y a BI le damos un valor positivo, fíjate que se va a estar comprimiendo. Y delta punto es igual a BI, ahí. Para la segunda ecuación. Y acá se ve mejor. O sea, esto se va a comprimir hasta por acá. Y esta compresión ahora es positiva. BI, delta punto, un delta punto positivo implicó compresión del resorte. Mientras que en la primera ecuación, un delta punto positivo implica tracción del resorte. Claro, ahí ya entendí. Y ahí no importa cuál definición uno use, porque para el resorte, vamos a dibujar así, para el resorte, la fuerza del resorte siempre es fuerza del resorte, siempre es K por delta en el caso lineal, pero si no va a ser, igualmente va a tener el mismo signo de delta, por lo menos. Entonces, si delta se definió con el 1, o sea, la primera ecuación de atracción, la fuerza del resorte es hacia afuera, en los dos casos, es positiva hacia afuera, como el delta, la atracción. Y si el 1 hubiera definido el caso contrario, sería positiva a compresión. Claro. Después de definirlo así, o de verlo de esta forma, vos podés plantear la reacción de esto sobre alguna masa que tengas acá arriba, va a ser opuesta, y la reacción del otro lado sobre alguna masa o lo que sea va a ser opuesta a la del resorte, ¿no? Entonces, en realidad no importa cuál de estas dos uno haya hecho mientras interprete que es una diferencia de velocidad, una diferencia física de velocidad. Por eso digo, acá hay que hacer diferencia entre lo que es física y lo que es matemática. La física se basa en la matemática o se apoya en la matemática. Pero acá lo que importa más que nada es entender que físicamente lo que queremos hacer es una diferencia de velocidades. Después los signos, si es más o es menos o lo que sea, eso lo define más una cuestión matemática de en qué sentido uno lo definió positivo. Pero la cuestión física de fondo sigue siendo la misma. Y no importa si uno lo define a tracción o a compresión, las fuerzas después tienen que ser acordes a esa deformación. A partir de esta RELAC, donde la fuerza siempre es positiva por un delta positivo.
Perfecto, profe. Gracias. Bueno, mira. ¿Alguna otra duda o algo? Me avisan. Supongo que el resto de las prácticas ya lo han hecho, ¿no? Calculo que habrán resuelto toda la práctica, los parciales viejos. Yo creo que vienen muy bien. Vamos a hacer un problemita. Bueno, hay tiempo todavía. Profe, una consulta. Sí. Cuando te pide las ecuaciones de salida, esas ecuaciones de salida tienen que ser en base a las variables de estado que definimos, ¿puede ser? Sí, las ecuaciones de salida son, en caso general, vamos a decir. Voy a hacer el zoom. Las ecuaciones de salida vamos a definirla como un vector i, o sea, un vector porque pueden haber muchas salidas. Es una función vectorial, digamos, una función de todas las variables de estado y también de todas las entradas. Una de las mejores representaciones para encontrar las ecuaciones de salida es a partir de un dB. dB a ecuaciones de estado, ecuaciones de salida en general. Donde esto es encontrar las ecuaciones de estado son encontrar el vector de x punto, o sea, las derivadas de x punto, de x, que es x el vector de estado, y de las entradas, pero también las variables de salida, como una función g de x y de u. Genéricamente, en un caso general. Después en un caso, cuando es todo lineal, se puede simplificar a matrices. Pero por ahora no importa, vamos a escribir una ecuación por cada una. Entonces, desde un dB, bueno, acá es muy simple. Fíjense que en este dB las dos salidas que hay, esta va a ser salida I1 y esta I2. Entonces, I1 es igual a IM. IM es variable de estado y ya está. Esa es una ecuación de salida. Y en este caso, esta I sub 2, bueno, acá ustedes entiendan que esto es salida número 2 y esto es variable de estado I2. No es lo mismo, pero acá lo dejo así para no enredarme mucho. Y es igual, como I2 es variable de estado, esta salida es directamente esa variable de estado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno quiere saber no sé, de todo esto que está acá? Queremos, no sé, alguna variable, esta, la T de acá, que es la T, me parece que la tensión del cable acá abajo, ¿no? A ver, sobre la masa 2, sí, aparece T. Queremos saber cuál es, no, por ejemplo, en vez de T, esta, la reacción que hace el techo, que es un poco más interesante. Queremos saber cuánto está soportando el techo en toda esta cosa. Y esa ecuación del techo es T1, creo. A ver, déjeme ver. La masa 1 por aceleración de masa es T1 menos P. No, esa es la tensión de ahí, entre la polea y la masa. Tiene que aparecer en la polea. FD, esta.
FD, en este caso es la fuerza a la derecha, cuya reacción va a ser la fuerza del techo. Entonces, en definitiva, lo que queremos ver es la fuerza FD. ¿Y dónde está la fuerza FD acá? Y no existe. O al menos así ahora no está. Vamos a reconstruirla. Entonces, FD es... pues sale de acá. Es J por omega punto más FRB por R sobre R. Un quilombo. Nos vamos a meter en un lío, pero vamos a creer que va a valer la pena. Entonces, vamos a ver. A ver cómo lo ponemos acá. No sé, si ya les quedó claro, no lo hacemos. Si quieren, lo hacemos como para tener un caso más... Sí, profe, yo quería consultar para si pasaba el caso de que justo la variable que te pedía como ecuación de salida era la misma que la variable del estado, digamos. Sí, esto es un caso particular, o sea, esto en definitiva sigue siendo de esto. Y uno es G de variable de estado y de entradas, donde es una variable de estado, simplemente. Claro, solamente poner la variable de estado y listo. Es como decir que la otra es una suma donde los coeficientes de todas las otras son 0. Puede valer. Claro. Eso era. Gracias. Ok, no, de nada. Acá en la EDO es como que cualquier salida que tome directamente de este DB queda directamente relacionada con una variable de estado. O bueno, podríamos tomar esto como salida, I3. Esta salida. Esa salida, fíjense que esa ecuación va a ser I3. Tiene que ser F, es entrada, es función de la entrada, menos B por I2 puntos, que la llamo B2, es la variable de estado. Vamos a poner B2 acá, para no poner puntito como variable de estado, porque pues cuando uno trabaja con ecuaciones de estado, normalmente no va a poner derivadas. Solamente las derivadas se usan para escribir la ecuación de estado, no de las variables. Entonces, esto es variable de estado. La otra va a aparecer, le pongo C, 1 de constante, esa ganancia de acá abajo, por I2, otra variable de estado. Y por acá arriba viene, voy a poner C2, es esta ganancia de acá, por IM. Entonces fíjense que esta ya es un poquito más general. Esta es una función G3, le voy a poner. Esta es una función G1, G2 y G3 de X, todas las variables de estado y de todas las entradas. ¿Está bien? O si quieren, para no representarlo como vector, G3 es función de I2, B2, IM, BM, o sea, toda la variable de estado, y de F, que es la entrada. ¿Está? Y ahora ese es un caso un poco más general. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, vamos a ir cortando. Profe, ¿entra hidráulico también o no? No dimos hidráulico. Ok. Sería entonces motores y todo lo que es físico. ¿Cómo? Perdón, se cortó. Sería motores, o sea, la máquina de corriente continua y todo lo que es físico, todo lo que es el dominio físico. ¿Qué sería dominio físico? Todo es físico. Hidráulico también es físico, pero lo que dimos en clase, lo que está anotado en el campus. Ahí pasa mecánico, eléctrico. Eso, mecánico. Mecánico traslacional, mecánico rotacional, conversión entre rotacional y traslacional, o sea, poleas, reductores. Ok. Profe, yo quería preguntarle si es que podría subir esta su
lo que estuvimos haciendo en clase a algún ¿Este machete usarlo. que escribimos hoy? ¿Cómo? ¿Esto que acabamos de escribir hoy? Sí, por favor. Porque Sí. lo fui siguiendo, pero hay partecitas. Sí, está bien. O sea, lo subo así como está, sin garantías de nada. Esto es lo que salió directamente de esta charla virtual. Lo subo así, tal cual como está. No sé si se escuchó. Hola. Bueno. No sé si se escuchaba antes, digo, lo subo así como está, no hay problema. Sin garantías del formato ni de lo que diga. Todo un borrador de lo que estuvimos charlando hoy. Bueno. ¿Algo más? Termino, profe. Bueno, gente. Entonces vamos cerrando. Cualquier cosa pueden escribir por el campus. Y bueno, yo ya subo esto. Así no me olvido. Dale, nos vemos, profe, gracias. Listo, gente. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos vemos.